y después lo pasamos. ¿Lo cargo directamente en el sistema de asistencia cuando termine la clase? Cargalo. Dale. Bueno, ahí ya se pasó en el chat, pero alguien estaba preguntando sobre los problemas del taller número 2, el que vamos a ver hoy. Recuerden que los talleres son para entregar dentro de 15 días siempre. Nos los vamos a hacer y entregar en el día. Y también tengan en cuenta que los los talleres, perdón, los van a tener que entregar en forma grupal. Entonces, lo que hoy vamos a dar, va a ser una introducción teórica, vamos a ver algunos ejemplos y luego va a quedar habilitado para que hasta dentro de 15 días puedan subir el taller presentado, ya sea en formato Word o en formato PDF, preferentemente Word, como le habíamos dicho. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Sí, de todos modos, sí, José. No, una cosita más. El taller son creo que 10 u 11 problemas, no recuerdo, pero fíjense que en la consigna está qué problemas tienen que entregar. No tienen que entregar los 11. Son los problemas 1, 2 y 8 los que tienen que entregar. El resto se les queda para repaso. Bueno, lo otro, recuerden que también tienen que las carátulas y los formatos están en el aula, en el campo virtual. O sea, que tienen que como carátula poner la carátula que está agregado con los nombres de ustedes y el número del grupo. Así que es muy importante que hagan esa parte, que forman parte de lo que nosotros evaluamos en la presentación, dentro del puntaje que van a tener en el taller. Y lo otro importante es que nosotros le hemos subido ya al campus el listado de temas que ustedes tienen que exponer sobre operaciones unitarias. Van a ser 1 o 2 grupos por clase, ¿no es cierto? Y la mitad de los grupos será este año, este cuatrimestre, y el resto en el cuatrimestre siguiente. En el cuatrimestre siguiente incorporamos también balance de energía y entonces van a aparecer en ese momento las operaciones que tienen transferencia de energía. También está subido digamos, la parte que corresponde a la exposición de un grupo. La exposición fue realizada en el PowerPoint, pero ese pedacito corresponde al video de la clase de ese día. No sé si estás grabando. Ah, sí, estás grabando. Bueno, era eso lo que tienen que decir. Si ustedes tienen dudas o algo, tienen que comunicarse, ¿no? Sobre todo los primeros grupos que tienen que exponer que de pronto no tiene tanta referencia. Después, a medida que van exponiendo los grupos, ya van a ir viendo los trabajos anteriores. Y lo que es importante que tengan en cuenta es que dentro de las preguntas teóricas de los parciales vamos a incluir alguna pregunta relacionada a lo que expusieron en los grupos. Así que cuando hagan la presentación, presten atención, después todas las presentaciones van a estar subidos al campus y tendrán que hacer una lectura como parte de la preparación para los parciales. No sé si tienen alguna pregunta o si querés agregar algo más. Laura, José. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Sí. ¿Qué bibliografía usamos para las exposiciones? La bibliografía, ustedes pueden tomar la bibliografía que está citada, ¿no es cierto? Está dentro de lo que es la planificación, en lo que le hemos ido mandando, ¿no es cierto? Que hemos subido eh, eh, de los libros, o pueden tomar otras fuentes, ¿no es cierto?
hay en internet, hay Power, bueno, ahora casi todo está en PDF, ¿no es cierto? Pero de todos modos, ustedes pueden buscar presentaciones, pueden tener algo de, de las operaciones y tomar alguna información. Dale, profe, gracias. Recuerden Que que es amplio. sí, les habilitamos un link a una carpeta de Google Drive. Ahí nosotros les subimos ya algunos libros que vamos a usar nosotros en la cátedra, sobre todo para problemas, no para las operaciones. Pero tiene algo también de operaciones. Principalmente la Biblia siempre van a ver que es el McCabe, Operaciones Básicas de la Ingeniería Química. El Perry, lo que pasa es que el Perry por ahí es más interesante desde el punto de vista de diferentes equipos y la parte del fundamento de la operación es un poco complicada. El más sencillo es el McCabe. El McKay es MC Cabe, ¿no es cierto? Para que, por la duda. Ahí se los escribo en el chat. Seguramente ese libro también después lo van a usar en operaciones unitarias, ¿no es cierto? En operaciones de teoría 1 y en fenómenos de transporte. Y a esta altura yo creo que seguramente podrán descargarlo en algún sitio, ¿no? Ahí les pasé cómo se escribe el nombre de los autores. McCabe Smith. Si no, cualquier libro de operaciones unitarias, básicamente todos tienen lo mismo. Pero incluso van a encontrar muchos libros que parecen ser copia del McCabe, o que se guiaron, por lo menos en el temario, se guiaron con el McCabe para preparar el contenido. Pero es el más claro de todos. Y siempre consulten hasta dónde profundizar sobre todo. De las exposiciones, sobre todo el grupo número 1 y 2 que van a tener que exponer la semana que viene, tengan en cuenta que van a tener 10 minutos reloj. Si el grupo es de 3, de 4, de 5, y bueno, tienen que distribuirse los temas, practicar la exposición y ver cómo pueden resumir todo el contenido a esos 10 minutos. ¿Mm? Es un poco para evitar que nos extendamos demasiado en el tiempo y también es una buena práctica para resumir y exponer exclusivamente lo fundamental. Y practiquen, no, júntense en alguna reunión de Zoom, en alguna reunión de Meet y hagan un ensayo de exposición. Uno de los compañeros tendría que compartir la pantalla, poner el PowerPoint que preparen y el resto ir explicándolo. Y traten de no hacerlo leído, porque se nota mucho cuando uno está leyendo un texto y cuando uno está explicando. ¿Mm? Traten de comprender lo que están explicando. Sobre todo porque la idea es que ustedes expliquen a sus compañeros y sus compañeros entiendan. Si van a leer un texto, sencillamente suban el texto que los compañeros lo van a leer. Se evalúa también la exposición. Bueno, 63 participantes. ¿Arranco nomás, Rubén? Y arrancar más. Ok. Bueno. Ya pasaron 20 minutos de la hora de inicio, así que. Bueno, ya los que pudieron entrar al campus, o los que entraron al campus, ya vieron está la guía de problemas que vamos a ver hoy. Corto mi video, entonces comparto la pantalla, si no se me hace muy pesada, se pone muy lento mi red. Si no, intenten ya conectarse y descargar el archivo para trabajar más tarde. Ahora lo que vamos a ver es dos presentaciones. Principalmente esta clase lo que está apuntando es a refrescar un poquito los conocimientos y a empezar a dar la técnica de resolución de problemas. Vamos a empezar con balance de materias. ¿Me avisan cuando les llegue a la pantalla, por favor? Ahí está la pantalla. Ahí se ve. Ok. Bueno. Bueno, vamos a ver un poquito lo que vamos a recordar un poquito. Ustedes ya vieron una base sobre los fundamentos
de los balances de masa y de materia. Obviamente, ¿en qué se basan? En la ley de conservación de la materia, ustedes ya lo saben. La materia no se puede crear ni destruir, salvo cuando estamos hablando de reacciones nucleares o atómicas, pero van a escapar al alcance de la materia. ¿En qué consiste un balance de materia? Básicamente lo que hacemos es expresar matemáticamente la propiedad de la conservación de la materia. Vamos a describir un proceso, describir una operación a partir de ecuaciones matemáticas. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí lo expresa como un inventario de una sustancia o de una corriente. ¿Por qué un inventario? Porque nosotros vamos a estar eligiendo o seleccionando una corriente de interés o un componente de una corriente de interés y vamos a hacer el inventario a lo largo de sucesivas etapas de proceso. Cuánto ingresa en un proceso, cuánto sale, cuánto se descarta, si sale por 2 corrientes, por 3 corrientes. Vamos haciendo un inventario de lo mismo, ya sea de la corriente o del componente. Perdón, un segundito. Hay varios tipos de balances. Podemos hablar de los balances macroscópicos, que son lo que vamos a ver durante este año, y los balances microscópicos, que en realidad lo van a ver más adelante en las operaciones unitarias, en operaciones 2, y bueno, en fenómenos de transporte, en diseño de reactores, van a ver lo que se denominan los balances microscópicos. Nosotros nos vamos a enfocar en los macroscópicos, que lo que está haciendo es tomar toda la información y trabajar con el balance de la materia existente en todo el recinto de control. O sea, en todos mis límites de sistema, como habíamos nombrado en la clase anterior. Se pueden formular ya sean balances diferenciales, que indican qué es lo que pasa en cada instante. Cada término es una velocidad, por ejemplo el caudal. ¿El caudal qué es? Es la velocidad con la que un volumen va atravesando un sistema. Puede ser un caudal másico, cuando estamos hablando de una determinada masa que atraviesa por unidad de tiempo el sistema, o un caudal volumétrico, perdón. Los balances integrales, también lo van a ver más adelante, describe lo que sucede entre dos instantes. O sea, toma el instante inicial y el instante final, o un instante intermedio y inicial y final. Y lo que hace es hacer el balance de materia para ver qué es lo que está pasando en ese proceso. Normalmente, el balance diferencial se realiza cuando un proceso o una operación unitaria ya está en estado estacionario. ¿Qué significa en estado estacionario? Significa que está estable. O sea, si tenemos un equipo o una línea de proceso, el equipo o la línea arrancó, se normalizó, llegó a un régimen de producción y queda con pequeñas variaciones trabajando dentro de un determinado régimen de producción. Tantas toneladas por hora, tantos litros por hora. Eso es un estado estacionario. El balance integral se refiere o se lo toma cuando el proceso o la operación unitaria normalmente está en etapa de puesta en marcha o de parada. O sea, cuando está levantando su producción o cuando está disminuyendo la producción. Ahí podemos plantear un balance integral. Y en algunos casos hay procesos que en ningún momento llegan a un estado estacionario. Por ejemplo, una reacción química. Una reacción química puede ser que en ningún momento llegue a un estado estacionario y entonces se debe plantear balance integral entre los determinados puntos. Ustedes ya habrán escuchado hablar de lo que son los balances globales y los balances individuales. El balance global tomábamos toda la masa que entraba y toda la masa que salía, sin hacer diferenciación entre los componentes. En cambio, cuando tomamos una especie en particular de una o varias corrientes, que está presente en una o varias corrientes, hablamos de un balance individual o particular. Cualquiera de los dos nombres lo pueden conocer. ¿Cómo resolvemos los balances de materia? Recuerden, siempre es un balance de materia. Entonces estamos hablando que tenemos que trabajar en unidades másicas o molares. Cuando hablamos de la masa de un compuesto, puede ser un compuesto químico, una especie atómica, o puede ser incluso puede ser el mismo compuesto, pero con diferentes propiedades. Por ejemplo, si estamos trabajando con piedra,
ejemplo, piedra partida que se va a utilizar en construcción, puede ser que la composición química de la piedra sea exactamente la misma, pero podemos separar fracciones de diferente granulometría. Entonces, en ese caso, estamos resolviendo el balance de materia referido siempre a la misma especie atómica, siempre al mismo compuesto químico, pero en realidad separamos las fracciones o separamos los componentes en función de su granulometría. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y el balance puede llegar a resolverse en función del volumen. Esto les habíamos aclarado en la clase pasada. Normalmente siempre se plantean balance de materia o balances molares, pero nunca un balance de volumen. ¿Por qué? Porque normalmente existe contracción o dilatación cuando hacemos una dilución o una disolución. O sea, si tenemos 1 kilo de sal y lo vamos a diluir en 10 litros de agua, tomar el volumen de sal y tomar el volumen del agua, al hacer la disolución, obviamente el volumen no va a ser aditivo, porque estamos hablando de un sólido o un líquido. Pero también se dan casos en que la mezcla de dos líquidos pueden conducir a una contracción o dilatación de volumen. El ejemplo que les había dado, el ejemplo clásico que les había dado en la clase pasada, es el agua y el alcohol. Cuando ustedes mezclan agua y alcohol, el volumen no va a ser el mismo, el volumen final no va a ser aditivo, siempre va a haber una contracción. Y después tengamos en cuenta que el volumen está afectado por la temperatura. Entonces, si las corrientes, las cuales están ingresando a una operación, tienen diferente temperatura, el volumen final va a estar en función de la temperatura final. Entonces, no podemos confiarnos de un volumen, de un balance de volumen, salvo que nosotros le indiquemos en el problema que el volumen es aditivo y la suma de los volúmenes se conserva. Si nosotros en un problema le indicamos que el volumen es aditivo, les estamos dando vía libre para que resuelvan un balance de volumen, pero solamente si hay esa aclaración en el problema. Bueno, para efectuar un balance de materia, lo primero que debemos especificar, como habíamos dicho, son las fronteras o los límites del sistema. Cuando hablamos de sistema, habíamos dicho que podíamos hablar de todo un proceso industrial, toda una planta industrial, todo un parque industrial, o un equipo en particular, una operación unitaria en particular, o un proceso químico en particular. El sistema es versátil, o sea, nosotros definimos el sistema, nosotros decimos, vamos a estudiar toda esta planta en su conjunto, todo este parque industrial en su conjunto, o sencillamente esta operación del proceso total, del proceso industrial. Y la frontera del sistema es lo que habíamos llamado como límite, habíamos definido como límite, y es lo que definimos que me circunscribe a ese sistema que elegimos, y entonces podemos empezar a analizar qué es lo que entra, qué es lo que sale, qué es lo que se acumula, qué es lo que está pasando. Si recuerdan, habíamos visto este ejemplo. Nosotros podíamos representar con un bloque toda una planta, todo un proceso, o una operación unitaria en particular. Y analizábamos todos los ingresos de materia prima, de reactivos, de agua, de aire, que son los servicios esenciales, y bueno, ya a la vez podíamos analizar todas las salidas. Esas salidas podían ser productos y subproductos, o podían ser, por ejemplo, efluentes, o incluso residuos o producción o subproductos que podían volver a ingresarse al mismo proceso, a la misma operación. ¿Cómo llegábamos a definir ese sistema? Lo llegábamos a definir a partir de una línea de puntos donde nosotros demarcábamos qué era lo que íbamos a estudiar. Si íbamos a estudiar sencillamente una operación unitaria, un equipo, o toda la planta en general. Bueno. En un sistema abierto, ¿qué significa que tengamos un sistema abierto?
bueno, nosotros vamos a analizar todo lo que son sistemas abiertos en este año. ¿Por qué? Porque vamos a analizar la transferencia de materia a través de la frontera. O sea, vamos a analizar, como dijimos, todo lo que entra y todo lo que sale. Pero en algunos casos es conveniente analizar un sistema cerrado. O sea, no tenemos transferencia de materia ni de energía a través de los límites del sistema. Eso lo van a ver más adelante. Es para analizar qué es lo que está pasando adentro. Y obviamente siempre lo tenemos que evaluar en función de un tiempo, de un intervalo de tiempo. Cuando hablábamos del balance de materia dijimos que es solamente una contabilización. Contábamos cuánto entraba y cuánto salía. Pero en algunos casos se puede dar una acumulación. ¿Qué es una acumulación? Es una acumulación de masa, ya sea, puede ser o que se acumule masa dentro de mi sistema, o al revés. Inicialmente en el punto cero, cuando yo estoy analizando, tenía masa dentro del sistema y esa masa va disminuyendo. ¿Mm? Por eso es un cambio en la cantidad de masa o de moles que yo tengo en mi sistema, que puede ser positivo si se incrementa o negativo si disminuye. ¿Cuándo se puede dar una acumulación? Cuando tenemos, por ejemplo, una reacción química. ¿Mm? Ya lo vamos a ver. La expresión general para un balance de materia está por todas las entradas más toda la formación de especies químicas es igual a toda la salida más el consumo menos la acumulación. Y cada término de los que estamos hablando se expresa como una velocidad. Velocidad másica, velocidad. O sea, velocidad másica estamos hablando kilogramos por segundo, kilogramos por hora, toneladas por hora. Lo podemos expresar en forma molar, moles por segundo, moles por minuto o por hora. Pero siempre referido al tiempo. Siempre tenemos que estar hablando referido al tiempo. Incluso en estos casos, en algunos casos, podemos llegar a plantear no por minuto, por tiempo, no por minuto, por segundo, por hora, sino por mes o por año. Si ustedes están analizando todo un proceso industrial o toda una planta industrial y quieren saber para un régimen de producción X, cuál va a ser su consumo de materia prima a lo largo de un mes o a lo largo de 6 meses o de un año, pueden plantear todo su balance de materia, para su proceso, expresándolo como la cantidad de materia prima que van a requerir a lo largo del año, por ejemplo. Esto se hace normalmente cuando uno tiene que hacer un presupuesto para un proceso industrial. El presupuesto para el año, para la producción del año, va a ser tanto en función de tantas toneladas tantas toneladas mes, tantas toneladas día, tantas toneladas año que voy a necesitar cubrir de producción. O sea, cuando hablamos de velocidad, no nos encajonemos en segundos, en minutos, en horas, sino que piensen que un balance de materia lo pueden plantear a lo largo del tiempo indefinidamente. Lo pueden plantear en una hora, en un mes, en un año o en 10 años. ¿Qué simplificaciones vamos a analizar, vamos a tomar para este año? O sea, para integración 2, en segundo año. Vamos a analizar todos los balances de materia en régimen estacionario. O sea, si vamos a analizar una operación o un proceso unitario, significa que nuestro proceso, nuestra operación unitaria, ya está en funcionamiento y está en un estado estacionario. O sea, no hay variación en el caudal de producción, ni hay variación en la entrada o salida de materia prima o de efluentes, o de producto terminado. De esta manera nosotros sabemos que la entrada más la formación va a ser igual a la salida más consumo. No vamos a tener acumulación. Y vamos a considerar que en principio no vamos a tener reacción química. Si no tenemos reacción química, no hay formación ni consumo de especies químicas. La formación y el consumo solamente se da a través de una reacción química. En una operación unitaria, por ejemplo, en las cuales no se da una reacción química, puede ser una operación unitaria de separación, como es la destilación, la centrifugación, el tamizado. Si no hay una reacción química, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Estas simplificaciones son las que vamos a tomar nosotros para este año en el curso.
Después van a ver que cuando estudian operaciones unitarias, no es tan sencillo, sino que tienen que empezar a sumar todos estos términos de balance. Bueno, como decíamos, los balances globales en procesos no nucleares significa que tanto la generación como el consumo es igual a cero. Pero para balances parciales y con reacción química, o sea, si en algún momento, cuando demos con reacción química, puede haber generación y puede haber consumo. O forzosamente va a haber generación y va a haber consumo. Porque estamos hablando de procesos químicos. Es el único caso en los que tanto la generación como el consumo van a ser distintos de cero. ¿Cómo analizamos un un problema? ¿Cómo arrancamos en el instante cero para resolver un problema? Nosotros les vamos a dar técnicas o pasos para la resolución. Y en realidad la idea es que ustedes adquieran esa técnica de resolución y la apliquen. Nosotros parte de la evaluación que vamos a hacer sobre sus trabajos, sobre sus talleres y sobre sus parciales, es cómo van resolviendo el parcial. Si aplican o no la estrategia de resolución. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos intentando enseñar, demostrar cuál es el camino más fácil para resolver un problema. No es el único, no es absoluto, no es el único camino de resolución o de abordaje de problemas. Pero van a ver que si ustedes van adquiriendo esta estrategia de resolución y van haciendo un hábito, el hábito de seguir paso a paso la estrategia de resolución, más adelante cuando vayan a materias más complicadas, como hacer las operaciones, diseño de reactores, físico-química, el abordar los problemas le va a resultar mucho más fácil. Y esa estrategia de resolución arranca siempre por el diagrama de flujo del proceso, o el diagrama de bloques, depende de los datos disponibles, de las corrientes y de las incógnitas. Pero siempre arrancamos de un diagrama. En el diagrama, ¿qué es lo que hacemos? Volcamos toda la información que tenemos. Toda la información de las corrientes, toda la información de los componentes, de caudales, de acumulaciones o no, si hay, de reacciones químicas. Y principalmente lo que se vuelca en el diagrama de flujo es qué operación o qué proceso estamos llevando a cabo. Después vamos a ver, por ejemplo, una operación de centrifugación normalmente tiene un ingreso y dos salidas. Sin embargo, una operación de absorción tiene dos ingresos y dos salidas. Una absorción no puede tener un ingreso y dos salidas, o dos ingresos y una sola salida. Bueno, toda esa estrategia, todo ese conocimiento que nosotros tenemos del proceso, lo tenemos que volcar a un diagrama. Entonces después se nos va haciendo más simple la resolución. Se adopta una base de cálculo adecuada. Estudiamos todas las posibilidades que tenemos para resolver el problema. Sabemos cuál es el número de incógnitas, cuántas ecuaciones podemos llegar a plantear. Planteamos los balances de materia en función del número de incógnitas. Transformamos todas las unidades que tengamos a masa o moles, o sea, todos los datos que nosotros vayamos a tener, si tenemos volumen de una corriente, tenemos de alguna forma, tenemos que tratar de pasarlo a masa o a moles. Por último, una vez que hicimos todo eso, empezamos a resolver las ecuaciones planteadas. Resolver significa, a las ecuaciones, empezar a hacer el reemplazo de una ecuación en otra. Empezamos a buscar la forma de simplificar o de hacer la sustitución para poder llegar a una ecuación final que me permita resolver una incógnita que a partir de ahí puede ir resolviendo las sucesivas incógnitas del problema. Y por último, si empleamos una base de cálculo diferente a la del problema, hay que aplicar el correspondiente cambio de escala. ¿Qué significa esto? Si yo resolví todo el problema trabajando, por ejemplo, en kilogramos por segundo, pero el problema en realidad me está pidiendo que lo exprese como metro cúbico por hora, bueno, yo puedo plantear todo el proceso porque a mí me gusta, o porque quiero trabajar con menos decimales,
por ejemplo, expresarlo todo en kilogramos por segundo. Pero al final, si el problema me pide expresar en toneladas por hora, al final tengo que aplicar el factor de cambio de escala y expresar el resultado en toneladas por hora. Para esto es fundamental leer bien el problema. Recuerden el problema de diagnóstico que les habíamos dado. Creo que la mayoría no llegó al resultado final que nosotros le pedíamos, pero sencillamente porque no leyeron la última oración. O respondían todos en libra por hora, o en libra por minuto, no recuerdo, cuando el resultado les pedíamos que expresen en kilogramos por hora. Esto lo tienen que haber visto más que nada en las cátedras de matemática, en análisis matemático, o en álgebra. ¿Cómo podemos analizar el problema? O sea, antes de empezar a hacer la sustitución, antes de empezar a intentar cambiar de volumen a masa, hacer las conversiones de unidades, hacer las conversiones de concentraciones. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuántas incógnitas tenemos, cuántas ecuaciones independientes tenemos. Si son iguales, normalmente significa que el problema tiene resolución, entonces podemos seguir adelante y, tratar de llegar a la resolución numérica. Pero ustedes, bueno, ya lo saben, si el número de incógnitas supera el número de ecuaciones independientes, directamente no lo vamos a poder resolver. En este caso, ¿cuál es el problema? No tenemos suficientes datos. No hay suficientes variables de diseño, o puede ser que nos hayamos olvidado de plantear alguna ecuación o no conozcamos una ecuación. Recuerden que hasta la estequiometría de una reacción es una ecuación que yo puedo utilizar en el balance de materia. ¿Cómo puedo salvar ese problema? Puedo empezar a especificar nuevas variables de diseño o encontrar relaciones adicionales. ¿Qué es encontrar una relación adicional? Lo vamos a ver durante el año. Encontrar relaciones o plantear relaciones o pedir que nos dé, que el docente o bueno, que el proceso nos dé relaciones, significa, por ejemplo, obtener relaciones entre entrada y salida. Cuando yo digo que la salida de un proceso equivale a 2 veces la entrada de una determinada corriente. O si yo tengo 2 corrientes que ingresan a un proceso, puede ser que una sea igual a 5 veces la otra. Esas son relaciones entre corrientes que no necesariamente representan una ecuación estequiométrica o una ecuación de diseño del proceso. Son solo condiciones que se dan en el proceso del día a día de esa planta industrial. Puede ser que específicamente un proceso trabaje con una alimentación de 5-1 referido a 2 corrientes diferentes. Son relaciones específicas o variables específicas de un problema en particular, de un proceso en particular. Bueno, eso lo vamos a ir viendo adelante. Normalmente son datos o se pide como dato. Y bueno, si el número de incógnitas es menor que el número de ecuaciones independientes, aún así puede ser que no podamos resolverlo. ¿Por qué? Ahí ya significa que en realidad pudimos haber tenido un error en el planteo de las relaciones, en el planteo de los balances. Puede ser que hayamos planteado mal alguna ecuación o que planteamos ecuaciones innecesarias que no me conducirían a una resolución. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer siempre es volcar todos los datos al diagrama, y una vez que tenemos el diagrama es identificar cuáles son nuestras incógnitas, cuáles son nuestros datos, empezar a plantear los balances de materia global, particular, y en base a eso ver si tenemos suficientes ecuaciones que me permitan resolver las incógnitas del problema. ¿Cuáles son las fuentes de datos o fuentes de datos para llegar a la resolución del problema, las fuentes de ecuaciones? Primero que nada, el balance de materia, ya sea con reacción química o sin reacción química. Esa es nuestra fuente principal de datos o de ecuaciones. A partir del segundo cuatrimestre vamos a empezar a sumar al balance de materia, balance de energía.
Pero también, aparte de los balances, nosotros podemos llegar a tener especificaciones del proceso. O sea, qué cantidades, qué composiciones, cuáles son las relaciones entre corrientes. Esas especificaciones del proceso van a ser particulares del proceso que estamos analizando, ¿sí? O sea, el balance de materia, el balance de energía, normalmente va a ser general cuando estamos hablando de una operación o de un proceso en particular. El balance de materia para una torre de destilación va a ser prácticamente siempre el mismo. Puede variar la cantidad de componentes, puede variar que entremos con 2 componentes, con 3 componentes, que separemos en 2 corrientes o en 3 corrientes, pero el balance de materia va a ser siempre el mismo. Sin embargo, las especificaciones del proceso van a ser datos que nosotros vamos a disponer que son específicos de una columna de destilación que se está aplicando para la destilación de exactamente una corriente en particular. Esos son datos o especificaciones que acá a nivel académico lo van a obtener a partir del docente. O sea, el docente les va a dar el problema para resolver y les va a decir, para esta columna en particular, tienen estos datos. Cuando estén en el desempeño profesional, esas especificaciones de proceso se las va a dar el fabricante o la experiencia, por ejemplo. Cuando ustedes saben que la relación entre corrientes, entre lo que alimentan y lo que obtienen, es tanto, bueno, son especificaciones de un proceso en particular que difícilmente se puede extrapolar a un proceso distinto. Las propiedades físicas y las leyes de la física, obviamente, que ¿dónde podemos llegar a sacar esas propiedades físicas y leyes? Directamente de la bibliografía. Por ejemplo, las relaciones de equilibrio, las leyes de los gases ideales, la solubilidad, las tablas de solubilidad, son todas leyes que, es así, son físicas, son leyes físicas y obviamente son generales para todos los procesos. Independientemente de cuál sea la marca del equipo, o si estoy haciendo el proceso acá o en la China, las leyes físicas permanecen constantes, son invariables. Entonces, podemos valernos de esas leyes físicas para obtener datos para resolver nuestro problema. ¿Cuál es nuestra fuente principal de leyes físicas, leyes químicas y relaciones? El PERRI. El PERRI, el Manual del Ingeniero Químico, es la fuente más abundante de datos físicos y químicos. Entonces, aquellos que puedan ir teniéndolo, lo van a utilizar durante toda la carrera y durante toda la vida profesional. Vayan tratando de procurarse una copia del PERRI. Y obviamente, también hay ciertas restricciones físicas. Por ejemplo, la sumatoria de las fracciones molares de los componentes de una corriente siempre es igual a 1. Eso es un dato que nosotros sabemos. O sea, si tenemos una corriente con 2 componentes, la suma de las fracciones molares es igual a 1, sí o sí. La estequiometría sí o sí se tiene que respetar independientemente del cambio de escala. La estequiometría de una reacción se respeta, ya sea la estemos realizando en laboratorio en un vaso de precipitado o la estemos realizando en un reactor químico en planta. Esas restricciones físicas son restricciones que en realidad me están brindando datos para la resolución del problema. Todo lo que estamos viendo no es nada nuevo. Ustedes ya lo vieron en química, lo vieron en física, lo vieron en análisis matemático. Lo que pasa es que ahora tienen que empezar a relacionar esos conocimientos para empezar a resolver los problemas que le vamos a ir dando, los problemas de ingeniería. Bueno. Probablemente hasta ahora en en integración 1 hayan resuelto balances de materia aplicados a una operación o a un proceso. Nosotros vamos a iniciar así, vamos a analizar un proceso o una operación unitaria, pero después vamos a ir encadenando, o sea, vamos a plantear balances para unidades de proceso o de operaciones. ¿Qué significa una unidad de proceso o de operaciones? Tenemos, por ejemplo, 2 equipos en serie o equipos en paralelo. Entonces, tenemos que ver cómo cómo abordar ese tipo de problemas. Básicamente, el procedimiento es exactamente el mismo que cuando estamos hablando de una unidad de proceso. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos o
fijamos las ecuaciones que vamos a utilizar a partir de la delimitación del sistema. Acuérdense que cuando nosotros planteamos los límites del sistema, o la frontera del sistema, nosotros decidimos si abordamos una unidad de proceso o varias unidades de proceso. Entonces, ¿en qué consiste o cuál es la estrategia de resolución cuando tenemos varias unidades? Y básicamente empezar a plantear varios sistemas. Empezamos a plantear un sistema que me abarque todo el conjunto de operaciones que voy a estar estudiando, y luego varios sistemas, uno por cada operación que esté conformando nuestro proceso industrial. Y obviamente las ecuaciones de balance de materia, en algún punto voy a poder empezar a interrelacionar y a sustituir una ecuación de un sistema en particular. Por ejemplo, lo puedo sustituir en una ecuación de un sistema que me abarque todo el proceso industrial. Bueno. Como recomendación para procesos complejos, siempre empezar a analizar el sistema global. Analizar el todo. ¿Qué es lo que entra y qué es lo que sale? Una vez que ya tenemos analizado el todo, podemos empezar a disgregar en etapas más simples, tomando límites a partir de cada operación o cada proceso que tengamos ahí adentro. Y tengan en cuenta que los puntos de mezcla también se pueden analizar. Podemos analizar, como estaba acá, una operación, una etapa del proceso, un proceso químico donde tengamos un reactor, o en este límite que es el A, es un punto de mezcla. Eso es un punto de mezcla, se ponen en contacto dos corrientes, se mezclan e ingresan a una operación, por ejemplo, donde tenemos una separación. Bueno, de igual manera, para resolver todo este sistema tendríamos que plantear, la sugerencia siempre es plantear primero el balance que abarque todo el sistema completo y luego empezar a trabajar por partes. Bueno, y un poco, que era lo que habíamos visto la clase pasada, en realidad es la misma filmina. Tenemos el caso de una recirculación o reciclo, que ya lo habíamos visto. El objetivo era separar, vemos medio rápido, era recuperar catalizadores o algún componente que tiene un cierto valor económico, o evitar, por ejemplo, una corriente que podría ser una emanación al medio ambiente, tratar de recircularlo hacia atrás. Y obviamente cuando estamos hablando de una reacción química, puede ser que esa reacción química no tenga un 100% de conversión. Entonces, la corriente que nosotros estamos recirculando tiene como objetivo recuperar parte de los reactivos, parte de la materia prima, para utilizarla nuevamente. Cuando tenemos recirculación y purga, ¿por qué tenemos una purga? Porque puede haber una acumulación de algún producto indeseado. Puede ser algún inerte o algún contaminante que, si yo recirculo toda esa corriente, a lo largo del tiempo me va a ir contaminando, por ejemplo, un catalizador. Entonces, para evitar o para mantener bajo control ese contaminante o ese material inerte, lo que hago es efectuar una purga de la corriente de recirculación. Y habíamos visto que pueden haber sistemas que tengan un bypass, que creo que les di como ejemplo el control del tenor graso en la leche. O sea, la leche cuando ingresa sufre un proceso de descremado, donde se retira la parte de la crema, parte de la sustancia grasa, para obtener, por ejemplo, la leche descremada. Pero para ajustar el tenor graso al final, lo que hago es una derivación, y parte de esa leche sin tratar la adiciono al producto final, y así voy haciendo el ajuste del tenor graso final. Eso es un ejemplo. Y acá unas definiciones que van a tener que ver siempre durante toda la resolución de los problemas. Cuando hablamos de rendimiento, ¿qué es lo que expresamos cuando hablamos de rendimiento? Expresamos la masa o la cantidad de moles o la cantidad de producto obtenido
sobre la cantidad de materia prima que empleamos para obtener ese producto. Todo lo que obtuvimos a partir de todo lo que empleamos para llevar adelante el proceso. Tengan en cuenta que acá, por ejemplo, para expresar rendimiento no puedo utilizar el volumen, porque podría estar hablando de materias primas, por ejemplo, que están en solución, que ocupan un volumen muy alto, y el producto puede ser un sólido. Entonces, cuando hablamos siempre de rendimiento, estamos hablando de masa o de moles. La eficiencia, y no confundan con eficacia, la eficiencia es lo que obtenemos en la práctica sobre lo que debería haber obtenido teóricamente. O sea, ¿cuántos kilogramos de producto final yo obtuve al final de mi proceso, al final de mi día de producción? ¿Cuántos kilogramos de producto final obtuve? ¿Y cuántos kilogramos de producto en teoría debería haber obtenido? ¿Cómo se interpreta? Yo introduje en mi proceso tantos kilogramos de materia prima, y con esos kilogramos de materia prima debería haber obtenido X kilogramos de producto final. Pero la cantidad de producto final que yo obtuve, en realidad, siempre va a ser menor que la cantidad de kilogramos de producto teórico que debería haber obtenido. ¿Por qué? Porque no hay ningún proceso que sea 100% eficiente. Salvo, bueno, podríamos acercarnos a un 100% de eficiencia si estamos haciendo, por ejemplo, solamente una mezcla de polvos, por ejemplo, o una mezcla de líquidos. Podemos llegar a un 100% de eficiencia o cercano a un 100% de eficiencia. Pero en realidad, si nosotros estamos haciendo una mezcla de polvos y lo estamos haciendo en un mezclador, al momento de vaciar el mezclador, seguramente algo de producto va a quedar pegado en el equipo, va a tener como pérdida hacia el ambiente, y si lo consideramos, si hacemos una medición lo suficientemente fina, vamos a ver que los kilogramos de producto final no corresponden con los kilogramos que me arrojaba, por ejemplo, el balance de materia teórico. Esa es la eficiencia del proceso. Las relaciones entre composiciones es una proporcionalidad simple, o sea, es un cociente sencillo. Hago el cociente entre la composición de una sustancia I y de la sustancia I, perdón, pero en dos corrientes diferentes. Acá tenemos expresado como una corriente K y una corriente M. Esa relación entre composición normalmente suele ser constante. Y es un dato de un proceso o de un equipo o de una unidad de proceso en particular. Normalmente no es extrapolable a todas las operaciones similares. Las relaciones de flujo, las razones de flujo, es algo similar a lo anterior, está dado por la relación de masa entre dos corrientes, F y W. Por ejemplo, F, el feed, que es la alimentación de un proceso, W, que es waste, que es el descarte o el efluente de un proceso. Normalmente cuando el proceso está en estado estacionario, esa relación es constante. Pero, de nuevo, este dato es solamente aplicable a un proceso en particular. Y normalmente tiene que ser un dato que tiene que brindar el problema. No, no lo van a encontrar en un libro, no lo pueden saber de memoria y generalizar para todos los procesos industriales, sino que es un dato de un problema en particular, de una planta en particular. Bueno, resumiendo, ¿qué es lo que vamos a ver este año? Regímenes estacionarios y sin reacción química, o sea que toda nuestra entrada va a ser igual a la salida. ¿Cuáles van a ser los pasos que tenemos que hacer? Si simplificamos todo lo que vimos antes, confeccionar el diagrama de bloques, adoptar una base de cálculo, plantear todos los balances en particular, pasar todas las unidades que dispongamos a masa o moles, y ahí, a lo último, resolver las ecuaciones planteadas. Solo a lo último resolvemos las ecuaciones. Si nosotros seguimos estos pasos y lo vamos haciendo en forma metódica y vamos adoptando esa metodología de resolución, después se le va a simplificar mucho más todo lo que sea la resolución de problemas de operaciones unitarias, diseño de reactores y las que van a ir viendo más adelante en la carrera. Todas se basan en lo mismo: volcar la información a un diagrama,
adaptar base de cálculo, e ir de lo general a lo particular. Bueno, como bibliografía, el principal, el que siempre lo recomendamos, es el Himmelblad, que está en el link que les habíamos subido, que es una carpeta del Drive. Y otras, bueno, acá tienen el McCabe Smith, operaciones básicas de la ingeniería química. También pueden sacar algo de información para la resolución de balances de materia. Y estos dos libros, el Felder o el Jankopoulos, son libros que hablan mucho sobre operaciones unitarias, sobre procesos, pero básicamente en algunos puntos incluso son prácticamente una copia del McCabe. Para todo lo que es resolución y problemas, sugerimos siempre el Himmelblad, Principios y cálculos básicos de la ingeniería química. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda? Bueno, vamos a ver una presentación más y vemos el taller. Los que ya pudieron descargar el taller, ¿les llegó el Power? ¿Les llegó la imagen? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, se ve bien. Bueno, los que ya pudieron descargar el taller vieron que trata sobre unidades y soluciones. ¿Por qué unidades y soluciones? En realidad, este taller es un repaso de lo que estuvieron viendo el año pasado. Ustedes ya saben cómo preparar soluciones, ya vieron el manejo de unidades, lo vieron en química general, en integración 1, en física, en todas las materias prácticamente vieron el manejo de unidades y, bueno, preparación de soluciones en química. Pero lo que nosotros les vamos a plantear ahora es trabajar con ese conocimiento, pero expresado a nivel industrial, a una escala industrial. Entonces vamos a empezar a dejar de trabajar lo que estamos acostumbrados, o sea, no van a trabajar en miligramos, en milimol, en mililitros, sino que vamos a empezar a trabajar en unidades de ingeniería. Vamos a hablar de unidades pesadas, las toneladas, los metros cúbicos, los kilogramos. Básicamente la resolución es exactamente la misma, pero se tienen que acostumbrar a trabajar en esas unidades, porque están estudiando ingeniería. Bueno. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a hacer los balances de materia? No todas las variables están en la misma dimensión, obviamente. Y si están en la misma dimensión puede ser que no tengan las mismas unidades. Entonces, refrescamos un poquito el conocimiento, lo vemos medio rápido. Para expresar el valor de una magnitud, se define lo que se llama la unidad. ¿Me escuchan? Porque me dice que parece que está colgada. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, se te escucha. Se cortó un ratito, pero ahora ya volvió. Bueno, me dan un segundito, corto, cierro un poquito acá, porque está muy lenta mi conexión. Un segundito. Bueno, continúo. Bueno, si dejan de recibir, por favor me avisan. O Laura, mandame un WhatsApp, por favor. Dale, ahí se escucha bien. Ok. ¿Dónde estábamos? Perdón, unidad. Bueno, cada magnitud de las que vamos a trabajar en los problemas siempre va a estar expresado por el valor numérico multiplicado por su unidad. ¿Qué ventajas tenemos en trabajar así? Menor probabilidad de invertir, o sea, sin darnos cuenta por algún error, una parte del cálculo. Podemos reducir el número de cálculos intermedios, o sea, podemos evitar, por ejemplo, el estar trabajando con regla de 3 simple, que es lento. Podemos abordar en forma lógica un problema, en vez de recordarnos, de forzarnos a recordar fórmulas o equivalencias. Perdón, me dicen que escucha distorsionado.
¿Me escuchan bien o sigue escuchando así? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se te entrecorta de nuevo. Es mi conexión, me está dando que la red está lenta. Sí, exactamente distorsionado se escucha. Si, bueno, si se llega a cortar la hora, puedes proyectar vos la serie de problemas y explicarles. Esperamos un ratito, chicos, a ver si puede volver a conectar. Laura, ahí me conecté de vuelta, pero escucho todo entrecortado. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, ahí cambié de red, a ver si no se corta. A ver, vuelvo a compartir pantalla. ¿Les llega la pantalla? Todavía no. Ahora sí. A ver, un segundito que me acomode. ¿Dónde estábamos? Ta. Bueno, vemos medio rápido por las dudas que se me corte de internet. Después lo pueden descargar los PowerPoint del campus. Básicamente lo que vamos a hacer este año es trabajar en el sistema internacional. Por más que nosotros les demos las unidades que sean, ya sean libras, sean los datos que sean, vamos a trabajar siempre en un sistema internacional. O sea, normalmente todos los resultados los tienen que expresar en el sistema internacional y van a ver que todas las cátedras le van a pedir exactamente lo mismo. ¿Por qué les pedimos que no trabajen en en regla de tres simple? ¿Mm? Tienen que tratar de resolver todo a partir del método del valor unitario, de la sustitución de unidades. Porque ya vamos a empezar a trabajar con unidades derivadas. ¿Qué es una unidad derivada? Por ejemplo, la aceleración, la fuerza, el caudal son unidades derivadas. ¿Mm? Y van a empezar a encontrar dificultades para poder hacer la transformación, el pase de unidades de un sistema a otro, o les va a llevar mucho tiempo o les va a conducir a error. Sobre todo si utilizan la regla de tres simple. La regla de tres simple ya no puede aparecer más en un taller, en un parcial, en integración 2. Eso ya les aviso y están advertidos. Está prohibida la regla de tres simple. ¿Mm? Siempre trabajen a partir del método del factor unitario o de la sustitución de unidades. Bueno, acá tenemos algunas de las unidades que normalmente se utilizan y unidades adicionales. Vamos a ver un poquito sobre la expresión de las unidades. Por ejemplo, todas las unidades, sobre todo al momento de hacer la presentación en Word para entregar los talleres, tengan en cuenta que todas las unidades se escriben en minúscula. ¿Mm? Como está acá marcado, un segundito, kilogramos se escribe en minúscula, no kilogramos, con la K mayúscula. Tengan en cuenta cuando tienen que escribir metros cuadrados o metros cúbicos, tienen que aprender a utilizar lo que son el subíndice y el superíndice de las herramientas de texto, de edición de texto. ¿Mm?
No pueden utilizar el m.cub para los metros cúbicos o el cc para el centímetro cúbico. Tenemos que empezar a escribir con propiedad. Y eso se les va a corregir en el momento de la presentación de los talleres o de los trabajos integradores. Tengan en cuenta que depende de la configuración que tengan, por ejemplo en el Excel, la coma o el punto es distinto para otros países que para nosotros. Para nosotros la coma siempre separa los decimales. Sin embargo, para Estados Unidos, por ejemplo, o si tienen configurado el Excel en idioma inglés, les toma la coma, el punto como separación de decimales. ¿Qué densidad, perdón, qué diferencia hay entre densidad de masa, masa o masa volúmica? Cuando hablamos, por ejemplo, de 1 kilogramo por decímetro cúbico, que es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, que es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, estamos hablando de factores de conversión. Esto normalmente puede ser que al principio lo tengan que realizar en papel para hacer esa equivalencia. Pero eso se tienen que ir familiarizando, sobre todo con las expresiones en kilogramos por metros cúbicos. ¿Por qué? Porque si el problema está dando, por ejemplo, corrientes de masa en toneladas, en metros cúbicos, y los datos les damos en gramos por centímetro cúbico, no van a pasar 1 metro cúbico a centímetro cúbico para poder trabajar con el valor de densidad que les damos. Tienen que empezar a trabajar con factores de conversión, sobre todo para eliminar una fuente de error que son, por ejemplo, la cantidad de ceros, la cantidad de decimales, y el siempre presente el dedo en la calculadora. Cuanto más unidades, pero cuanto más ceros, más decimales tengan ustedes, es más fácil errar en la calculadora. Y entonces esos errores se trasladan al problema. Por eso traten de trabajar siempre con factores de conversión. Una recordación, perdón, acá les recordamos un poquito lo que son las concentraciones, que ya lo vieron en química general, cómo está expresada la molaridad, normalidad, molalidad, y lo que nosotros vamos a utilizar, el tanto por ciento o la fracción molar. Principalmente como vamos a trabajar en balance de materia, obviamente les vamos a pedir que todos esos datos los pasen a fracción molar o porcentaje en masa. Pero eso no significa que los datos se los vamos a dar como fracción molar. Nosotros le podemos dar los datos ya sea como una normalidad, como una molalidad, y van a tener que hacer el pasaje de unidades de la concentración hacia fracción molar o fracción en masa, de tanto por ciento en masa. La solubilidad, hoy les decía que es un dato físico que es invariable, o sea, es general para todos los procesos y para todas las operaciones. La solubilidad de las soluciones está tabulada. Nunca le vamos a dar un cálculo con una solubilidad de un producto que no se tengan datos. La idea es que ejerciten yendo al libro a buscar la tabla de solubilidad, tomar el dato y utilizarlo en el problema. Y ahí tienen que tener en cuenta que las unidades de solubilidad normalmente, la unidad de solubilidad siempre es en masa por volumen. Ahora, esa masa por volumen, ¿qué expresa? Son los gramos de soluto en 100 centímetros de disolución, si estamos hablando de porcentaje, o en litro de disolución, como si hablamos en gramos por litro. Sin embargo, la densidad, ¿qué es? Es la masa de la solución dividido el volumen de la solución. Por más que las unidades son o aparentan ser iguales, no son lo mismo. Entonces tienen que tener cuidado durante la resolución de los problemas. Y por último, las conversiones de temperatura. Tengan en cuenta de dónde surge el Celsius, el Fahrenheit y el Kelvin. O sea, ustedes ya conocen, ahí tienen el factor de conversión, y van a ver que, por ejemplo, para una conversión de unidades entre Celsius y Fahrenheit, ya no podemos utilizar, por ejemplo, una regla de 3 simple. Que se nos complica usar una regla de 3 simple si tenemos unidades compuestas. Por ejemplo, cuando veamos balance de energía, y estemos hablando de la energía interna, las entalpías o los calores latentes,
y están dados en diferentes unidades, no van a poder utilizar una regla de 3 simple. Van a tener que utilizar la técnica del factor unitario o la sustitución de unidades. Entonces vayan practicando, vayan olvidándose un poquito de la regla de 3 simple. Este PowerPoint más que nada es para que lo tengan como una ayuda a memoria, para que no tengan que ir a buscar a algún libro cómo se expresaba la molalidad o la molaridad, qué diferencia había entre uno y otro, o los grados Celsius. Y algunas recomendaciones nomás. Básicamente no constituye una presentación de examen o que se consulten, que se tomen un parcial, por ejemplo. Como siempre la bibliografía, la referimos al Himmelblum. Bueno. Para no perder más tiempo, porque me sigue dando de vuelta que la conexión está muy lenta, les explico el taller y Laura, por las dudas, si se corta, vos le sacás, seguís adelante con la cátedra. Dale. Les comparto un segundito, comparto el taller. ¿Les llega? ¿Les llegó la imagen? Sí, se ve. Bueno. Este taller tiene dos partes. Una parte teórica y una parte práctica. Recuerden que lo van a tener que entregar dentro de 15 días, o sea, para el 14 del 4. Perdón, a ver, ¿cuándo sería? Para el 28 de abril lo van a tener que entregar. O sea, va a estar habilitada la carga, la recepción del taller en el campus virtual. Ya tienen que entregar cumpliendo los requerimientos de la cátedra en cuanto a la carátula, el nombre del archivo, y tienen dos partes. Primero, una parte del cuestionario, más que nada para ir adquiriendo un poco de vocabulario. La clasificación de reactores químicos según el régimen de operación, a partir de su régimen de flujo, según su diseño, y qué es un catalizador. La idea no es que ustedes transcriban lo que dice el libro. Lo que nosotros queremos es que justamente lean y los puedan expresar en no más de 2 renglones, 2 o 3 renglones cada tipo de régimen de operación, régimen de flujo, la clasificación de los reactores según el diseño. No utilicen más de 2 renglones, hagan un pequeño resumen. La idea es que ustedes vayan obteniendo vocabulario. No necesitamos que se extiendan una carilla, no necesitamos que nos pongan imágenes. Traten solamente de buscar en la bibliografía y volcarlo al taller. Y en el taller tienen 11 problemas, de los cuales solamente tienen que entregar el 1, el 2 y el 8. ¿En qué consisten los problemas? Básicamente, son todos balances de materia sencillos. O sea, pueden ser mezclas, pueden ser algún pase de unidades. Por ejemplo, en el 9 van a tener que analizar un poquito composiciones molares en los gases. En el 10 también. Es para reflotar un poquito todos esos conocimientos que ustedes ya los tienen. Es solamente reflotar un poquito porque después los vamos a tener que utilizar en los siguientes guías de problemas. Para la presentación de estos problemas, el 1, el 2 y el 8, tengan en cuenta que tienen que seguir la estrategia de resolución. ¿Sí? ¿En qué consistía la estrategia de resolución? Primero que nada, el diagrama de bloques. En el diagrama de bloques representamos las corrientes de entrada, las corrientes de salida, asignamos una letra a cada corriente de entrada y a cada corriente de salida, y asignamos una letra a cada componente. No escribimos la especie química en la fracción, en la concentración, por ejemplo. A ver si soy claro. Cuando vamos a hacer la representación en el diagrama, tratamos de abreviar todo lo posible. Entonces vamos a decir que la corriente A y la corriente B son las que ingresan, la corriente C es la que sale. Carbonato de sodio lo vamos a identificar como una letra C minúscula, por ejemplo, o una S. Nosotros definimos cómo lo vamos a llamar.
pero tienen que identificar absolutamente todo. Las corrientes, la composición de cada corriente, y cuando hablan de un elemento en particular, tienen que identificar a qué corriente pertenece. ¿Sí? Una vez que plantean el diagrama de bloques, recuerden, planteamos los balances de materia global y particular, elegimos la base de cálculo, hacemos la sustitución de ecuaciones y como última etapa hacemos el reemplazo numérico. Y por último, tengan en cuenta qué es lo que les pide el problema. ¿Mm? ¿Cuál es la consigna del problema? ¿Cuál es el objetivo final del problema? Calcular la concentración final expresada en porcentaje peso en volumen. ¿Mm? Ahora, si el problema les pide que expresen en porcentaje peso en volumen, no necesariamente significa que tienen que plantear un balance de volumen. Ustedes pueden tener que plantear un balance de materia si tienen los datos necesarios. ¿Mm? Si no tienen los datos necesarios, por ejemplo, el problema 1, ¿qué les parece? ¿Pueden plantear un balance de materia o no? TK es tanque para los que no saben. Es la abreviación para tanque. ¿Mm? El tanque A, que tenía 176 pies cúbicos de solución, 4 molar de carbonato de sodio, se mezcló con 2 metros cúbicos de una solución de concentración desconocida, que venía del tanque B. La solución final fue analizada y arrojó que tenía un 46,5% peso en volumen. ¿Cuál fue la concentración del tanque B? O sea, me está pidiendo que averigüe de alguna forma qué concentración tenía este tanque inicial. Tenemos dos corrientes de entrada, o sea, tenemos una mezcla. Obviamente, ambos tanques tenían carbonato de sodio. El tanque A tenía una determinada concentración, el tanque B no sabemos, y obtenemos que al final tenemos una solución concentrada de 46,5%. Bueno, ¿puedo plantear un balance de materia o tengo que plantear un balance de volumen? ¿Qué les parece? ¿Ninguna arriesga? Joaquín Rúbeda, ¿se puede plantear un balance de materia? De volumen. Balance de volumen. ¿Cuál es el dato fundamental para poder trabajar con masa o volumen? Que tenemos que tener. Siempre hay un dato fundamental, es el dato que les va a dar la llave para poder resolver un balance de materia o un balance de volumen. Dos datos, Necesito perdón. la densidad. Exacto. Tiene que haber dos datos. El primero es que la cátedra les diga, pueden plantear un balance de volumen. Ahora, puede ser que ustedes no tengan esa confirmación, pueden o no plantear un balance de volumen. Pero si tienen datos de densidad, pueden pasar todas las corrientes de una expresión en volumen, pasarlas a masa. El problema con este problema, la dificultad con este problema, es que en ningún momento les dice que el volumen es aditivo. Pero sin embargo tampoco les da datos de densidad. Entonces, por ejemplo, estos 2 metros cúbicos, yo no lo podría pasar a masa. Y estos pies cúbicos tampoco los podría pasar a masa. Entonces asumo que el problema tiene solamente datos para resolverlo en forma de volumen, en forma de balance de volumen. ¿Están de acuerdo? ¿O creen que se puede plantear algún balance de materia? No, profe, de volumen nomás creo. Exacto. Es el único problema en el que van a poder plantear un balance de volumen. De ahora en más, todos los balances van a ser en masa. Ahora, ¿les queda alguna duda? Es fácil, es sencillo. Tienen una corriente de entrada, otra corriente de entrada y una sola corriente de salida. ¿Cuántos componentes tienen esas corrientes? Tienen solamente dos componentes. Estamos hablando de soluciones de carbonato de sodio. O sea, tenemos agua y carbonato que está presente en el tanque A, agua y carbonato que está presente en el tanque B, y obviamente la corriente de salida va a tener agua y carbonato. Lo que tengo que hacer es mantener el balance de materia global,
plantear el balance de materia particular para el agua, para el carbonato, pasar todas esas unidades a una unidad común. Yo elijo en qué voy a trabajar. Lo ideal sería, obviamente, trabajar en peso en volumen. Y una vez que tengo todos esos datos en peso en volumen, puedo empezar a reemplazar en el balance. Ahora, si analizamos el problema número 2, dice, ¿cuántos kilogramos de hidróxido de sodio comercial en perlas? Si estamos hablando de hidróxido comercial en perlas, significa que es un sólido, que tiene 85% de pureza, se requiere para preparar 100 litros de una solución al 20% peso en peso, cuya densidad es 1,22 gramos por mililitro. Acá la situación cambia, porque por más que el resultado final me lo piden 100 litros, o sea, la solución final me da el dato de volumen, ya tengo datos de densidad y de que una de las corrientes es un sólido. Entonces yo acá sí ya estoy forzado a trabajar en un balance de materia. ¿Cómo se representa este problema? ¿Cómo lo representarían? Exactamente igual que el anterior. Es una mezcla o es una disolución. Tenemos una corriente de entrada que está conformada por hidróxido de sodio comercial, una corriente de entrada que está conformada por agua y una corriente de salida que va a ser esta solución al 20%, con densidad 1,22 gramos por mililitro. ¿Cuál es la dificultad que hay en este problema? ¿O qué es lo raro que tiene este problema? ¿Qué dato acá les causa un poquito de ruido? A ver. La pureza. Exactamente, la pureza. ¿Por qué? Porque ustedes cuando calculen la cantidad de hidróxido de sodio, los kilos de hidróxido de sodio puro que van a tener en 100 litros de solución al 20%, tengan en cuenta que ese hidróxido de sodio va a ser puro, porque sale del dato del problema. Sin embargo, el hidróxido de sodio que está ingresando al proceso no es un hidróxido de sodio comercial puro. Es un hidróxido de sodio que tiene 85% de pureza o tiene 15% de impurezas. Entonces, en realidad, si ustedes supongamos que tienen que agregar 10 kilos de hidróxido de sodio comercial puro, en realidad, ¿cuánto tienen que agregar? ¿Más o menos? ¿Qué les parece? Si esos 10 kilos de hidróxido de sodio tienen un 85%. Más, porque hay un 15% que es impureza. Exactamente. Es un dato que lo tienen que meter en algún lado en el problema. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la estrategia de resolución? Decíamos que están los datos que van a salir a partir de un balance de materia global y particular, que son comunes para todos los procesos. Para el balance de materia global y particular es común para todos los procesos de mezclado o de disolución. Sin embargo, este dato de 85% de pureza es un dato que es particular exclusivamente de este problema. Esos son los datos particulares que por ahí tenemos que identificar. Esos son los datos que tenemos que saber utilizar en nuestro problema. Porque si nosotros leemos bien el problema, nos está pidiendo cuántos kilos de ese hidróxido de sodio comercial con impurezas necesitamos. No cuántos kilos de hidróxido de sodio puro necesitamos para la solución. Esos son datos que son particulares de este problema. Bueno. En realidad, la serie de problemas es bastante sencilla. Lo que queremos es que apliquen la resolución de la técnica de resolución de problemas. Que sigan paso a paso la técnica de resolución de problemas. Lo que van a ver, si ustedes está bien, tienen que entregar solamente el problema 1, 2 y el 8. Pero tómense el tiempo y el trabajo de resolver todo el resto de los problemas. Porque cada uno de los problemas les va a refrescar un conocimiento que vamos a tener que utilizar más adelante. Ya sea la de las corrientes gaseosas, los de solubilidad, todos esos conocimientos que ustedes lo tienen, es bueno que lo vayan refrescando desde ya. Entonces después van a tener
menos problemas en la resolución de las siguientes guías. ¿Alguna duda? Profe, Sí. después de entregar este taller, ¿será que le podemos seguir los resultados de todos para poder ver si Un segundito, hicimos bien? porque un segundito voy a cortar. Dejo de compartir porque se corta mucho. ¿Me podés repetir? Porque está muy lenta mi conexión, se entrecorta. Sí, sí. Si después de entregar este taller le podemos pedir los resultados para poder ver si llegamos a lo mismo. ¿El resultado numérico de los problemas? Sí, sí. Sí, 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 sí. Y lo podemos subir al día siguiente del cierre de la recepción. Bueno, muchas gracias. Igualmente cuando les corregimos, editamos su Word y les vamos poniendo cuáles son los errores que tuvieron. Así no solo es una cuestión de llegar al resultado, sino que también vean si están haciendo mal el proceso o el razonamiento. Claro, tengan en cuenta que, no, que está bien, el resultado final del problema es un punto que estamos evaluando, pero no es el principal. Lo que nosotros queremos es que ustedes adquieran la técnica de resolución de problemas. Esos problemas son sencillos. A más B igual a C. Entran dos corrientes y sale una tercera corriente. Y punto. Es lo más sencillo que pueden encontrar. ¿Mm? Pero la técnica de resolución se aplica tanto a un problema sencillo como a un problema complejo. Si tenemos una torre de absorción, la salida va a una torre de destilación, una de las salidas de esa torre de destilación va a una segunda torre de destilación, y tenemos tres operaciones encadenadas, usamos exactamente la misma técnica de resolución. ¿Mm? La idea es que ustedes apliquen el paso a paso que vimos hoy. Ese paso a paso yo creo que no lo subí, la verdad que no recuerdo, me parece que no lo subí en el campus, pero para mañana van a tener el PowerPoint y úsenlo como guía. Traten de imprimirlo, traten de tenerlo siempre y traten de ir paso a paso en la estrategia de resolución. Eso es lo que queremos evaluar. Y obviamente refrescar conocimientos del uso de unidades, del uso de concentraciones y de los datos del manejo para gases, para soluciones. ¿Mm? ¿Alguna duda? Recuerden que lo tienen que entregar en forma grupal. Un solo trabajo por grupo. Bueno, Rubén, no sé si querés agregar algo, o Laura. No, no. No sé si... Simplemente remarcar esto digamos, recordar, repetir lo que dijiste vos, que nos interesa sobre todo el proceso en el desarrollo de problemas. Y cuando ustedes vayan siguiendo las guías van a ver que eh, los números, o sea, las cantidades que se trabajan en general son cantidades sencillas, no son problemas que tengan cifras complicadas. Ahí pregunta Porque Florencia, justamente, perdón Rubén, que si el taller 1 también es uno por grupo, todos los talleres van a ser grupales y solamente uno lo sube al campus, con la portada que corresponde a talleres, y ahí en la portada dice cuáles son los integrantes. Y después nosotros les reenviamos editado con el puntaje y las correcciones al mail a uno de los integrantes. Siempre va a ser en grupo, uno por grupo. claro, digamos, aprovechando lo que vos estás, la consulta, digamos, recuerden que las notas individuales son los parciales y después, como nosotros evaluamos las exposiciones de ustedes cuando hacen la presentación, tanto en la parte de este trabajo que tienen que hacer sobre operaciones unitarias y en la exposición del trabajo integrador final, que es la otra exposición. Todas las otras exposiciones, todas las otras notas son grupales y las entregas también son grupales. También acá es muy importante, ¿no es cierto?, que en el grupo compartan todos los talleres, porque en algún momento digamos, aparecen que alguno se atrasa, que tiene
por distintos motivos no promociona o regulariza y después quiere rendir, y nosotros una de las cosas que le requerimos a ustedes en el momento de rendir es que tengan la carpeta del trabajo integrador. Y obviamente los talleres, ¿no es cierto? O sea, se los pedimos a los talleres en forma implícita, pero ustedes para prepararse para los parciales necesitan tener presente los talleres. Entonces, que cada grupo tenga todos los integrantes el trabajo, ¿no es cierto? Nos ha pasado muchas veces que algún alumno dice, no, mi compañero fue el que entregó, entonces yo no lo tengo y por lo tanto no sé bien cómo se hace eso. Bueno, no creemos que sea un motivo válido, ¿no es cierto? Porque justamente siempre le venimos insistiendo de que por más que el trabajo sea grupal, todos tienen que trabajar. O sea, si nos vamos al concepto, es un trabajo de equipo, ¿no es cierto? En el cual todos participan en función de este objetivo que es de tener conocimiento. Una aclaración también respecto al trabajo y la nota compartida. Las copias entre comisiones, cuando se pasan los talleres, cambian solamente la carátula y entregan el mismo taller, se toma la nota del primer taller que se corrigió y se divide por 2. O sea, aunque hubiesen tenido 10, si 2 comisiones se copiaron, a cada una les corresponde 5 y no aprueban el taller. Y no hay forma de recuperar. Les digo esto porque todos son responsables de lo que entrega el compañero. Aquel que va a subir el taller es una persona, pero es responsable por la nota de todos. Entonces, varias veces nos pasó que dicen, sí, lo que pasa es que tal compañero tenía que hacer el taller y en vez de hacerlo copió y lo subió. Y bueno, lamentablemente todos los del grupo quedan afectados por ese comportamiento. De igual manera, por más que no hagan copia, todos son responsables de lo que suben. Entonces tómense el trabajo de leer 2 o 3 veces el taller antes de subirlo. Porque puede ser que uno de ustedes, que es el que maneje mejor la computadora o que tenga un acceso o más tiempo para hacer la transcripción del taller, sea el responsable de pasarlo todo a Word. Pero todos los demás son responsables por lo que transcribió el compañero. Tómense el tiempo de leer, de controlar qué fue lo que escribió, qué fue lo que resolvió, si está todo ok, si coincide con lo que estuvieron de acuerdo en subir. Y una vez que todos dieron el ok, ahí recién suban el taller. Una vez que se cerró la entrega, y ese es el resultado final. Es parte de la responsabilidad de ustedes como integrantes de una comisión. Bueno, yo no tengo más nada que agregar, ¿no es cierto? No, por mi parte tampoco. Bueno, el taller es sencillo, así que tómense el trabajo de resolverlo, tómense el tiempo para resolverlo, y mejor si lo hacen en grupo, aunque sea por alguna reunión de Zoom, se sientan en la plaza con 1 metro, 2 metros de distanciamiento y tratan de resolver entre todos los problemas del taller. Acuérdense que es una refrescada de conocimiento e ir adquiriendo un poco de técnica para resolución. Bueno, cualquier consulta se dirigen al correo de la cátedra. Sí, se va a subir la clase al canal. Y también les vamos a subir los PowerPoint, toda la bibliografía, todo el material de estudio lo vamos a subir al campus. Bueno, cierro la reunión, Rubén. Sí. Muy bien. Bueno, Hasta que luego. tengan buenas noches. Hasta luego. Chao, Chao, profe. profes, Hasta gracias. luego. Gracias. Profe.